Vamos de inmediato con el siguiente panel. Panel Financiación Estratégica para el Desarrollo Sostenible. Pablo Angelelli, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Oficina Colombia. Santiago Rojas, Gerente Regional Norte, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. María Lorena Gutiérrez, Presidenta Grupo Aval. Esteban Kipper, Consultor de Energía, OLACDE. Modera Ricardo Ospina, Director Noticias Blue Radio. Bienvenidos al Congreso Naturgas 2026. Ricardo, bienvenido. Adelante con esta conversación. Súper. No, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar en esta edición número 28 del Congreso de Naturgas. En un momento muy desafiante, en un momento muy interesante, después de haber escuchado la discusión jurídica sobre lo importante que es tener claridad acerca de lo que viene en ese país para las inversiones, para saber que las compañías internacionales y por supuesto las nacionales tienen certezas, tienen la posibilidad de saber que tienen reglas de juego claras, que saben hacia dónde van las cosas. Vamos a hablar ahora de un asunto que a veces no es tan sencillo de entender, pero que estos 4 panelistas van a explicarnos a todos, sobre todo en un momento que es fundamental. Estoy hablándoles de la financiación estratégica para el desarrollo sostenible. No es un secreto para nadie que hay unos desafíos gigantes en materia de rezago en toda la región, no solamente en Colombia, en materia de inversión, en infraestructura, en temas medioambientales, en asuntos energéticos y en temas de educación, con un desafío al lado que es crucial en el mundo que vivimos, y es el desarrollo sostenible. Esto tiene que tener unas emisiones bajas de carbono y tiene que haber un contexto y un entorno que es particular. Y por eso queremos entender desde cada una de las entidades que representan ustedes cómo se ve esta financiación y cómo se ve este trabajo, que debe ser al final un trabajo conjunto. Tal vez ese va a ser el punto de llegada de esta conversación, pero tenemos que construir ese camino. ¿Cómo llegamos a eso? A que el sector del Estado, a que la banca multilateral, a que la banca privada, a que los organismos multilaterales trabajen conjuntamente para lograr justamente ese objetivo. Están con nosotros, ustedes ya los han escuchado, los panelistas del día de hoy, y quiero comenzar con la pregunta inicial para Pablo Angelelli, que es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia. Pablo, ¿cuáles son hoy los principales líos, los principales problemas que hay en la financiación del desarrollo sostenible en nuestra región? Le decimos en buen colombiano, los chicharrones, diríamos un poquito más amplio para América Latina, los cuellos de botella que hay para esa financiación del desarrollo sostenible, y qué se necesita para que se aceleren los proyectos y se puedan liberar más recursos. Bueno, buen día a todos y a todas. Primero, gracias por la invitación, a Luz Estela, a la gente que organiza el evento. Gracias por la pregunta. Hace un año que estoy en el BID en Bogotá, en Colombia, así que ya entiendo el tema chicharrones, ¿no? Entonces, yo creo que para impulsar la inversión en desarrollo sostenible hay varios chicharrones sobre los cuales hay que trabajar, ¿no? Hay oportunidades para mejorar marcos normativos y regulatorios. Y déjenme que les identifique como 3 temas en los que hay que trabajar. El primero tiene que ver con sostenibilidad y certidumbre financiera. Creo que es vital fortalecer la robustez financiera de las empresas prestadoras del sector, resolver los temas financieros que hay asociados a estos prestadores
sin duda requiere un diálogo constructivo entre los operadores y el Estado, de manera tal que se pueda asegurar la cadena de pagos y la confianza de los inversionistas. Un segundo tema tiene que ver con la seguridad energética y la transición, ¿no? Estamos ante un escenario en el que hay que fortalecer la oferta para atender la demanda futura, y eso requiere pensar en algunos temas como las subastas de largo plazo, como la conexión y también los temas de almacenamiento. Entonces ahí hay varios asuntos regulatorios a tener en cuenta. Y el tercer chicharrón tiene que ver con la situación fiscal. Importante pensar en la eficiencia del gasto a futuro. Creo que la situación actual requiere de innovación, de creatividad hacia adelante. Entonces ahí un aspecto importante es revisar los esquemas de subsidios de manera tal de focalizar mejor y liberar espacio para que eso pueda tener un efecto catalítico en la inversión del sector y que haya más inversión verde. Entonces esos son tres temas, tres chicharrones que me parecen importantes para la agenda futura, que nos dan varios espacios de reforma de normas, pero también pensar en la gestión, y la gestión apuntada a agilizar los procesos de estructuración e implementación de nuevos proyectos de inversión. Así que eso de mi parte. Pablo, muchas gracias. Le pregunto a Santiago Rojas, desde la CAF, de la que es gerente regional norte, la CAF se ha centrado mucho en la financiación verde en los últimos tiempos. En la región en general y en Colombia en particular, ¿cuáles pueden ser, volviendo a la coloquialidad colombiana, los mangos bajitos? ¿Cuáles pueden ser los proyectos en los que hay mayor potencial para absorber recursos rápidamente? Bueno, veamos un poco América Latina. América Latina tiene un reto gigantesco. Somos una de las regiones que menos contribuye con el calentamiento global, que menos emisiones de gas invernadero tenemos. Un latinoamericano promedio emite 3 toneladas al año de CO2, un norteamericano emitir 6 veces más, un europeo el doble, pero somos a la vez una de las regiones que más absorbe los problemas del cambio climático, por los temas de agricultura, temas de bordes costeros, temas de los glaciares andinos están desapareciendo. Entonces ese es el reto que hay que jugar en la región, y es donde entran los multilaterales como CAF a decir, bueno, entonces ¿cómo apoyamos ese desarrollo sostenible? Porque tenemos que crecer, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de inequidades, pero a la verdad crecer de una manera sostenible. Y ahí es donde CAF, con Sergio Granados, el presidente de CAF que ustedes conocen, colombiano, decidió que CAF debería ser el Banco Verde de América Latina y el Caribe. Y se puso una meta, que al año 26 por lo menos el 40% de todas las aprobaciones de CAF deberían ser verdes. Eso equivale a más o menos 15.000 millones de dólares en aprobaciones en estos años. Llegamos al 41% y ya decidió que van a tener 10.000 millones de dólares más para prestar o financiar proyectos en temas de energía, de desarrollo sostenible al 2030. Pero ahí viene la pregunta de los sectores, ¿hacia dónde deberían los recursos? Y obviamente el sector energético es crucial. Y tocaba construir una visión de lo que es la transición energética para la región. Y ahí pues claramente lo que se dijo es, tenemos que tener una visión de transición energética que sea justa, que sea gradual y que responda y esté basada en las realidades y recursos que tiene la nación. Entonces ahí CAF decidió empezar a financiar proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Obviamente, en ese marco que les he contado, obviamente todos los proyectos hídricos, de recursos hídricos son fundamentales. La región y Colombia tiene una matriz energética limpia, en buena parte por la base que tenemos en generación de energía. Pero también hay que financiar proyectos de energías renovables limpias, eólicas, solar. Pero viene la pregunta del gas. ¿Qué hacemos con el gas? Y CAF decidió hace 5 años que el gas era un combustible fundamental para la transición energética y nos dedicamos a financiar proyectos de gas. ¿En qué financiamos? Tanto en público como en privado. En el sector público, por ejemplo, todo el gasoducto Néstor Kirchner en Argentina lo está financiando CAF. Todo el tema de transportes masivos en las ciudades, por ejemplo, yo estoy representante también en Perú, la ciudad de Trujillo, se está construyendo todo un transporte masivo con buses
con gas. Claro, todo el mundo habla que hay que tener buses eléctricos, pero también nosotros consideramos que, y más adelante la siguiente pregunta puedo profundizar, cómo podemos el gas porque es fundamental. ¿Qué más hacemos? Todo el tema de, también con el sector privado, cómo financiar a las empresas que conectan a los usuarios en finales en temas de gas domiciliario. Y esa es la financiación que estamos haciendo hoy en día en CAF, tanto pública como privada. Claro. Fíjese cómo el gas se convierte en un combustible que es muy amigable, a diferencia de lo que se señala por parte de algunos dirigentes políticos, y se toma como un elemento fundamental para la financiación de proyectos. Quiero preguntarle ahora a Esteban Kiper, desde la OLACDE, que es el organismo regional que coordina y coopera en materia energética, ¿cuáles pueden ser las principales brechas en materia de financiación de ese tipo de proyectos en América Latina y el Caribe? ¿Qué tal? Buenos días a todos, a los compañeros y compañeras acá de panel, y también agradezco la invitación a Luz Estela y a toda la organización. Bueno, hay algunos elementos que ya fueron marcando Pablo y Santiago en relación a los obstáculos para articular financiamiento. Uno lo que podría decir es que en la región sobran recursos naturales, hay financiamiento disponible y lo que falta es, y no en todos los países, la situación es heterogénea, es terminar de articular la disponibilidad de recursos con la estructuración de proyectos financiables, y ahí es donde entra un poco el rol de los que estamos acá en este panel desde distintos lugares. El lugar nuestro en particular, el de OLACDE, que no es un banco de desarrollo, sino que trabaja vis a vis en algunos casos con bancos de desarrollo. En el caso de CAF, por ejemplo, estamos trabajando juntos en varios proyectos que tienen que ver con la integración gasífera regional en el Cono Sur. Estamos trabajando con otros organismos en materia de interconexiones eléctricas, pensando siempre en aportar información y nivelar el campo de juego en materia de conocimiento para que los gobiernos y el sector privado tomen decisiones lo mejor informadas posibles en relación a la transición energética y al desarrollo de grandes inversiones en infraestructura. Decía, la situación en América Latina es heterogénea. El éxito que están teniendo los países en avanzar en el proceso de transición, y acá de nuevo retomo algo que decía Santiago, que el proceso de transición, OLACDE en este sentido es tecnológicamente neutral, no impulsa estrictamente una transición apalancada en determinadas tecnologías, sino una transición amplia donde cada uno de los países tiene que decidir cuál es el mix tecnológico que le parece adecuado para acelerar la transición, asegurando el abastecimiento energético y garantizando el acceso a la energía de sus habitantes. En este sentido, decíamos, en estas transiciones hay situaciones heterogéneas donde hay países que están siendo bastante exitosos ¿Se nos fue el sonido? Préstale, gracias. Hola, ahí está. Hay países que están siendo más exitosos en la dinámica de estructurar proyectos, armar un pipeline, financiarlos y llegar a buen puerto. Hay países que están más demorados en ese proceso. Los obstáculos que suelen aparecer, algunos los mencionaba Pablo, como por ejemplo el riesgo de los off-takers, la salud financiera de las distribuidoras, por ejemplo. Ese es un tema importante. En ese sentido, hay experiencias en la región donde los bancos multilaterales aparecen como garantes de última instancia de segundo piso de los contratos. En Argentina ha habido una experiencia muy buena en una situación donde los off-takers estaban muy debilitados, donde la banca multilateral, el Banco Mundial en particular, apareció como ofertando garantías de segundo piso que permitieron estructurar proyectos y financiamientos y tener un salto muy importante en el desarrollo de generación renovable. Pero para no extenderme mucho y dejar espacio para el desarrollo de la segunda pregunta y del panel, lo que diría es que
Además de la calidad de los off-takers, hay un tema central y creo que el desafío más grande está en términos de estructurar los proyectos de transmisión, que son los habilitantes del desarrollo de proyectos de energías renovables y en algunos casos también del desarrollo de gas natural. En este plano, el desafío del licenciamiento sigue siendo importante en toda nuestra región. Y está el desafío de lograr articular en el largo plazo los proyectos de transmisión con los proyectos de generación de forma exitosa y de forma que no solo aporte elementos para la transición, sino también seguridad energética y accesibilidad, ¿no? Que los proyectos aporten valor en el sentido de reducir los costos de la energía para los consumidores. Muchísimas gracias, Esteban. Ese punto es fundamental. La reducción de los costos al final es uno de los objetivos. Y le pregunto ahora a María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, desde la banca privada, ¿cuáles son los criterios para priorizar la bancarización, la financiación de los proyectos hacia algo de lo que se habla mucho, que es importante, que es fundamental, teniendo en cuenta que no es lo único, la transición energética? ¿Cómo se prioriza la financiación desde la banca privada de esos proyectos, María Lorena? Bueno, gracias Ricardo y un saludo especial a mis compañeros del panel, a Luz Estela, la verdad, gracias por la invitación y felicitarla por haber organizado esta buen congreso. Creo que la agenda y la asistencia es muy impresionante. Felicitaciones, Luz Estela. Yo creo que para la financiación, primero déjeme hablar que un criterio o una condición fundamental es la incertidumbre. Y creo que estamos viviendo a nivel mundial pues un momento de incertidumbre grande y de grandes reflexiones. Hoy estamos en un contexto de mayor volatilidad energética y geopolítica. Estamos en un entorno donde tenemos altos precios de energía a nivel mundial. Los costos de abastecimiento también están altos y las decisiones en las inversiones cada vez están más expuestas a esos conflictos internacionales, a las tensiones comerciales y a las disrupciones en el suministro, y lo vemos en los precios de bolsa ahora con lo que está pasando. Y en Colombia no nos quedamos atrás con eso, porque adicional tenemos, y lo hemos vivido durante estos años, unos cambios en las decisiones políticas y en los marcos de regulación que aumentan, digamos, esa incertidumbre que es fundamental para la financiación. Especialmente paramos casi toda la exploración y producción, especialmente pues ya aquí en este congreso se ha hablado mucho del tema del gas y las reservas que tenemos, pero pues la verdad tenemos que descarbonizar la matriz energética y el gas, como lo decía Santiago, pues es una gran apuesta para eso, pero sobre todo creo que el reto como país es la seguridad energética. Hablábamos que ya tenemos que usar como todas estas fuentes para lograr seguridad energética. El susto del apagón de lo que hablábamos ayer puede pasar y realmente eso sería un golpe grandísimo para la economía. La banca y el sistema financiero está súper comprometido a la transición energética, a la financiación de proyectos. Estoy hablando en general de todo y voy a dar solamente unas cifras de Aval que me parece importante. El año pasado crecimos el 104% en cartera sostenible. Eso muestra, digamos, como el interés, porque uno no solo habla, sino que muestra datos, y alcanzamos ya 50 billones de la cartera en lo que llamamos cartera verde sostenible, especialmente en estos sectores, que es muy interesante. Construcción sostenible, ya se están haciendo proyectos de construcción sostenible, esa es la cartera más grande, energías renovables, transporte sostenible y lo que llamamos eficiencias, soluciones energéticas y eficiencias energéticas. Pero como usted me preguntó por condiciones, Ricardo, simplemente diría tres que son fundamentales. Cuando uno va a financiar un proyecto, lo más importante es tener una claridad sobre los ingresos y que sean tanto estables como predecibles. Por eso es ahí donde si hay contratos, digamos, de precios regulados, es muy importante la seguridad de ese marco regulatorio.
Es muy importante, sobre todo en energías renovables, que pueden haber a pequeña escala, mediana escala y gran escala, que se tenga de verdad una disciplina financiera. O sea, solamente quiero mandar ese mensaje sobre todo a los pequeños proyectos. Ese flujo de caja o ingresos es sostenible en la medida en que hay PPAs, hay contratos de suministro o lo que ya mencioné, ingresos regulares. Lo segundo que quiero, la segunda condición a la que quiero llamar la atención es la calidad de los sponsors, tanto en el tema de solidez financiera como de técnica. Mucho cuidado, los emprendimientos en proyectos grandes, importantes, sobre todo para el gas y para soluciones energéticas. A mí me asusta un poco ver como un emprendimiento demasiado, digamos, acelerado, sobre todo con las regasificadoras. Yo creo que uno tiene que saber como país qué proyectos debe tener y cuáles son las personas que están detrás de esos proyectos, tanto en su solidez financiera como solidez técnica. La tercera condición es la estructura de riesgos, porque es una condición fundamental para el financiamiento. Si uno no sabe cómo es la estructura de riesgos y cómo se distribuyen esos riesgos y se asignan los riesgos, eso, digamos, es una condición fundamental. La viabilidad regulatoria, los permisos, que son consultas y licencias. Muchas veces uno hace en Colombia cierres financieros, compromete recursos desde el banco y después de 5 años no se ha podido ejecutar el proyecto por consultas y licencias. Entonces, realmente, ojalá el país avanzara que cuando se adjudican proyectos o cuando se hacen proyectos o se financian proyectos, uno ya tenga cerrado el tema de consultas y licencias. Diría eso como en términos generales. Muchísimas gracias, María Lorena. Pablo, hay algo que es muy importante y lo decíamos comenzando, y es que aquí no se puede hablar solamente de un sector. Aquí lo público y lo privado tienen que trabajar de la mano. Desde el BID, ¿cómo están utilizando esa figura? En Colombia le decimos APP, alianzas público-privadas, para garantizar que la inversión privada llegue a los proyectos de transición energética, de construcción sostenible. Nos hablaba María Lorena un poco de eso, y de transformación productiva. Bueno, un poco la visión del grupo BID es ser como un puente entre estos desafíos de los que estamos hablando y el capital global. Y para eso ponemos a disposición todo un conjunto de instrumentos, de herramientas, tanto del BID, que trabajamos con el sector público, como de BID Invest, que es el brazo del BID que trabaja con el sector privado. Y déjenme darles algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. En materia de financiamiento concesional y blended finance, que son aspectos muy importantes para viabilizar estos proyectos, tenemos una alianza estratégica con FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional, que nos permite apalancar recursos de fondos climáticos, el CIF en este caso, para mejorar el perfil de los proyectos, de plazo, de tasas, etcétera. Y este mecanismo nos está permitiendo viabilizar algunos proyectos innovadores, por ejemplo, en temas de hidrógeno verde, pero también apuntar a temas estratégicos como los de conexión. Y acá lo que buscamos siempre es apalancar, que por cada dólar que venga del BID y los fondos concesionales se apalanquen recursos del sector privado. Un segundo tema en el que estamos trabajando desde el BID es la plataforma País. Colombia es líder en este tipo de mecanismos junto con Brasil, y esta plataforma genera una gobernanza de colaboración público-privada. En esta plataforma ya se han identificado proyectos para acelerar esa transición de la que Esteban hablaba antes por 36.000 millones de dólares. Y termino con el tema sobre el que me preguntabas, APPs. El banco ha sido líder en este sector y ha impulsado marcos regulatorios y operaciones desde hace tiempo, tanto con operaciones de reforma de política como con asistencia técnica. Pero aquí BID Invest ha jugado un papel muy importante
de financiador de proyectos, tanto en el sector de energía como transporte limpio. BidInvest ya ha aportado más de 1.200 millones de dólares al país y han movilizado otros 1.000 millones de dólares del sector privado. Y aquí lo clave cuando BidInvest trabaja en Colombia es que no es solo el financiamiento, sino la estructuración de los proyectos, que es un tema que siempre es muy importante, asegurando los más altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, un poco eso es lo que estamos haciendo desde el BID en Colombia. Muchas gracias, Pablo. Santiago ya nos anticipaba cómo se ve desde la CAF la importancia del gas natural como elemento, por ejemplo, para superar la pobreza energética. ¿Cómo están financiando los proyectos en América Latina desde la CAF justamente en ese sentido? Empecemos mirando una realidad concreta. Imaginemos una familia en los Andes, o como vimos en un video previo a esta conferencia en Casanare, que cocina con leña, que para calentar se utiliza la leña, la estufa encendida con leña, utiliza querosene, el aire contaminado, el peligro que tener esos elementos en la vivienda. Eso es pobreza energética. Y hoy en día hay decenas de millones de familias en América Latina en pobreza energética. En Colombia se calcula que más o menos 8 millones de personas están en pobreza energética. Y ahí es donde nosotros vemos como CAF que el gas es una de las soluciones más poderosas para combatir esa pobreza energética. ¿Por qué? Que es la pregunta que me hacen. En primer lugar, y ya lo mencionó María Lorena, la seguridad energética. Es evidente que las energías renovables son importantes, pero el gas no compite con esas energías, sino lo que hace es generar un respaldo importante para generar esa seguridad energética que se requiere, porque las renovables están sujetas a intermitencias, a problemas climáticos. Entonces ahí el gas es fundamental. En segundo lugar, si queremos tener resultados concretos, rápidos, en materia de emisiones de CO2, el gas es fundamental. El gas emite un 70% menos de CO2 que el carbono. Si lográramos cambiar la matriz en Colombia, en la región, y reducir el 50% de los derivados del carbono derivados del petróleo por gas, reduciríamos en un 6.5% las emisiones de CO2 en América Latina. Y tercero, el gas lo tenemos en la región. Es un producto que tenemos, que sabemos cómo explotarlo, que tenemos una infraestructura importante. Entonces, esas tres razones hacen que pensemos en el gas como combustible de transición. ¿Cómo lo financiamos? Obviamente ahí lo que nos gusta es tener proyectos de largo plazo. Podemos ir directamente, pero nos gusta tener que sea un trabajo conjunto de varias multilaterales, la banca privada, los bancos de desarrollo locales, y porque de esa es la forma en que logramos estructurar productos financieros para tanto para gobiernos como para grandes o pequeñas empresas que puedan lanzar proyectos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, con la banca privada tenemos un programa muy bonito que se llama Pymes LAC Verdes, Pymes de América Latina Verdes, que es a través de los bancos comerciales, con capacitación a las empresas, con capacitación al sector financiero, como llegar con créditos baratos al sector productivo, por ejemplo, porque traemos recursos del IEF. Son mecanismos novedosos que hay que implementar en la región. Claro, muchísimas gracias, Santiago. María Lorena, hablábamos de los créditos verdes, hablábamos de cómo a veces hay obstáculos y dificultades para la financiación de proyectos. Los bancos comerciales, ¿cómo ven eso? ¿Cuáles son los principales líos que tienen para sacar adelante la financiación de ese tipo de créditos y de proyectos? Bueno, creo que lo mencioné ahora, pues que es la estructuración, los ingresos estables. Tal vez adicionaría dos temas importantes. Uno, estamos en un entorno de altas tasas. Eso limita el interés, sobre todo del sector privado, para acceder a crédito. Y yo creo que tenemos que estar buscando como alternativas, digamos, de financiaciones que pueden ser combinadas, ¿no? Para no parar la inversión. Lo segundo, y aquí que tengo a todas las multilaterales a mi lado izquierdo,
Es muy importante el trabajo coordinado entre la banca comercial y las multilaterales en estos proyectos de energía, sobre todo en el tema de garantías, de financiamiento conjunto, y yo creo que esa es la alianza que tenemos que hacer entre multilaterales y banca privada para el tema de financiamiento. Y vuelvo a insistir, de verdad es la regla de oro. Si hay mucha incertidumbre, se para la inversión y se para el financiamiento. No sé si es el huevo y la gallina, o sea, o no hay inversión y no hay financiamiento, o no hay financiamiento a la inversión por incertidumbre. Pero realmente lo peor para la inversión privada, para el financiamiento, es el cambio de reglas y sobre todo la seguridad jurídica. Acá tenemos otros problemas, también seguridad física. Bueno, aquí me puedo mandar con un montón de cosas que limitan la inversión ahora en Colombia, pero sí creo que en este sector, que es un sector muy regulado, no tanto el sector de energías renovables, pero sí el sector de gas, es demasiado regulado. Si uno está haciendo inversiones de 15, 20, 30 años y hay cambios en las reglas de juego, digamos, yo creo que esas son las señales que el inversionista y el financiador no necesitan ni en el mediano plazo ni en el largo plazo. Muchas gracias, María Lorena. Esteban, desde la OLACDE, ¿qué se está haciendo para facilitar la llegada de inversiones sostenibles en el marco de esto, energías renovables, de eficiencia energética, de la interconexión regional que es clave? Bien, bueno, desde el lugar de OLACDE, desde nuestro humilde lugar, sin tener la capacidad de apoyar financieramente al desarrollo de los proyectos, lo que estamos haciendo, o una de las iniciativas que me parece interesante y que está alineada con un tema que mencionaron en la sesión inaugural, tanto María Estela como Andrea, tiene que ver con impulsar el planeamiento energético. Es un activo intangible, si se quiere, para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo y la materialización de proyectos de transición energética y avanzar en este sentido, fortalecer las capacidades de planeamiento de la región y articular el planeamiento regional también. OLACDE lanzó un Consejo Regional de Planeamiento Energético, se está trabajando también en conjunto con otros organismos como CEPAL, por ejemplo, IEA, IRENA, perdón, en la promoción del planeamiento, en el desarrollo de herramientas, en compartir experiencias. ¿Y por qué el planeamiento entendemos que es importante? En primer lugar, porque baja las asimetrías de información y alinea expectativas. Digamos, un ejercicio de planeamiento prospectivo es muy útil para reducir los costos de capital y mejorar la visibilidad del sector privado respecto de lo que el sector público tiene en la cabeza en materia de desarrollo de infraestructura, en materia de desarrollo del mix energético que tiene en la cabeza el sector público, en cuanto a cómo se espera que evolucione la demanda. Son elementos centrales para reducir riesgos. El segundo elemento es que permite diseñar mejor los mecanismos de contratación de energías renovables o otro tipo de energéticos, ¿no? En tanto, permite definir mejor los plazos de los contratos, permite definir mejor el perfil de las inversiones, elegir mejor las tecnologías que se adecúan a las necesidades de los sistemas energéticos de cada uno de los países de la región, permite elegir mejor en qué nodos de los sistemas hay que poner tal o cual activo energético, y eso al mismo tiempo reduce los riesgos de curtailment, reduce los riesgos de off-takers, etc. Un tercer elemento es que este conjunto de cosas implícitas en la planificación mejoran la bancabilidad. Hay países que han estructurado pipeline de proyectos, digamos, acreditados de alguna manera, donde ya el hecho de tener algún tipo de validación de la tecnología, de los proveedores, del recurso energético, los hace más financiables por parte de las instituciones, los bancos, las bancas de desarrollo. Un cuarto elemento es que la planificación energética, si integra o puede integrar variables
que contemplan el beneficio social del desarrollo de proyectos energéticos vinculados a la transición, no solo en tanto pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también que permiten entender mejor el impacto, como decíamos antes, de este proceso en los costos de abastecimiento energético, en las tarifas que van a pagar los usuarios, y permite también articular el proceso de desarrollo energético con el desarrollo económico y social de los países. Muchísimas gracias, Esteban. Y les planteo, el tiempo es realmente corto, la última pregunta común para todos. Cada uno desde su sector, ¿qué mensaje podría darle tanto al gobierno, a los gobiernos y al sector empresarial en torno a la importancia de la financiación estratégica, esa palabra es importante, del desarrollo sostenible? Pablo, desde el BID. Bueno, a ver, tengo yo creo que 3 ideas que quisiera compartirles para cerrar. Y creo que queda claro con lo que conversábamos con los colegas del panel. Tenemos que trabajar juntos. Es importante la colaboración entre los bancos del sector privado, los multilaterales, los operadores, colaboración, el gobierno. Ese es un primer punto. Y la otra cuestión es sentido de urgencia, ¿no? Colaboración y sentido de urgencia. Esa es primera idea. Para el gobierno, importante reconocer en estos tiempos de incertidumbre los esfuerzos que desde el gobierno se pueden hacer para consolidar un entorno macroeconómico estable. Eso es muy relevante. Y después, pensando en disparar la inversión en este sector, importante el rol del gobierno como catalizador de inversión privada con los instrumentos que pueda tener a disposición y para dar señales al sector privado para que éste invierta en el largo plazo. Y termino con esta cuestión también más importante que salió en el panel de facilidades como la plataforma País de Colombia para la estructuración de proyectos. Del lado empresarial, invitarlos a ver la sostenibilidad no como una carga, sino como una extraordinaria oportunidad de inversión en innovación y competitividad. Y también la estructuración de proyectos de inversión verde y con impacto social. Hay mucho apetito de los inversores para atender este tipo de proyectos. Bueno, hay que trabajar juntos para desarrollar herramientas, proyectos que le mejoren la calidad de vida a todos los colombianos. Pablo, muchas gracias. Santiago, la misma pregunta, pero desde la CAF. Bueno, a los gobiernos, yo creo que acá se ha mencionado a lo largo de este Congreso por todas las formas posibles en decir, proyectos de energía son de largo plazo, requieren recursos, en el sentido, las reglas claras y la seguridad jurídica es fundamental. Primer mensaje. Segundo, a los empresarios, está clarísimo que la sostenibilidad hoy en día no es una filantropía, es rentabilidad a largo plazo. El concepto del power shoring cada vez se acrecienta. Oye, si alguien quiere exportar productos a otros mercados, van a exigir que se utilicen energías limpias en el sistema de producción. Hay recursos para financiar esas reconversiones, para financiar proyectos de energía. La misma CAF ha dispuesto $10.000 millones adicionales de aquí al 2030 en ese tipo de proyectos. Y tenemos tanto a la banca privada, a la banca multilateral, dispuesta a financiar ese tipo de proyectos. Así que desde CAF, reitero más bien, es el compromiso como Banco Multilateral, como Banco Verde de América Latina y el Caribe, en financiar estos proyectos. Y pues muchísimas gracias a Luz Estela por esta invitación a CAF para participar en este panel. Muchas gracias. María Lorena, desde la banca privada, desde el Grupo Aval. Muy rápidamente, yo creo que para los mensajes para un gobierno es confiar en el sector privado y trabajar con el sector privado y no atacarlo. Lo que he mencionado a lo largo de todas las preguntas, seguridad jurídica, reglas de juego claras. Lo tercero, en términos de política pública, de verdad tenemos que pensar cuáles son nuestros proyectos y más en este sector, en temas de energía en todas sus formas para la competitividad de Colombia, pero sobre todo para la seguridad energética. Para el sector privado,
pues aprovechando que estamos en elecciones, yo diría, y más en este sector, que es uno de los sectores más golpeados en temas de institucionalidad. Yo creo que tenemos que defender la institucionalidad en este sector y en todos los sectores y defender las inversiones del sector privado. Ese es como mi mensaje importante. Y el segundo, y es mi preocupación mayor, es invertir. La incertidumbre no nos puede parar ahora en las inversiones porque nosotros mismos vamos a pagar los platos rotos en unos 2 años, porque la economía está creciendo solo con consumo y creo que lo más importante es seguir invirtiendo porque estos proyectos duran 1, 2, 3 años en dar resultados. Entonces, eso sería mi mensaje. Ese mensaje es clave. Esteban, misma pregunta desde la OLACDE, para los gobiernos y para el sector privado. Yo voy a aprovechar la especificidad del organismo para no pisar o repetir respuestas que ya dieron mis compañeros de panel. Y voy a centrar en el mensaje en que entendemos desde OLACDE que la integración regional todavía tiene muchísimo para explotar en materia de transición, de seguridad energética, de accesibilidad, digamos, la integración de los recursos regionales de forma inteligente, reforzando las interconexiones, reforzando los proyectos de infraestructura binacionales. Entendemos que puede agregar mucho valor a este proceso, son proyectos que son más difíciles de financiar, ya en vez de tener un marco regulatorio, la seguridad jurídica de un país, se suman la de más de un país, son procesos que requieren un trabajo tal vez más extenso en el tiempo, pero entendemos que ahí hay mucho valor para capturar y instamos tanto al sector privado como al sector público a que miren los proyectos de integración, que se comprometan con esa agenda que tal vez es de más largo plazo, es más intangible en lo inmediato, pero que puede rendir frutos muy importantes para maximizar el aprovechamiento de los recursos gigantes y grandiosos que tenemos en nuestra región. Pues, Esteban, muchas gracias a todos los integrantes de nuestro panel, estuvieron muy juiciosos con el tiempo. Gracias a Luz Estela y muchas gracias a todos ustedes.